Vamos a saludar directamente con el doctor Joselito Argüello. Él es coordinador del Observatorio Ciudadano para la Transparencia de la Función Pública. ¿Cómo está, Joselito? Buenos días, gracias por acompañarnos. Entiendo que está en su vehículo, pero nos va a atender en este momento. Buenos días. Buenos días. Buenos días, le agradezco mucho por la invitación a este espacio muy importante de difusión de la información veraz y objetiva. Les voy a pedir que me disculpen, la verdad, mire, el tema de la lluvia y las inundaciones que se producen aquí en la ciudad de Guayaquil no nos han permitido llegar de manera directa hasta el auditorio donde por lo general siempre realizamos este tipo de conversatorios, ¿no? Y no es una queja y tampoco es una disculpa, ¿no? Ni saliendo temprano, he salido a las 8 de la mañana para poder estar a las 9 de la mañana en el estudio, pero usted viera, hay una cola abismal porque las inundaciones que existen aquí en este sector de la Avenida del Bombero no dejan que los vehículos transiten. Así es. Este diálogo lo empieza con mi compañera Carla. Bueno, qué bueno, doctor, que ha dicho eso, porque aquí me van a multar por llegar tarde. Así que muchísimas gracias por recalcar que la situación está así y un llamado a las autoridades para que por favor se acerquen y traten de ayudar. Pero bueno, doctor, entremos al tema. La amnistía que se ha dado en la Asamblea es algo que para unos ha ocasionado mucha felicidad y gratitud y para otros no. Pero de acuerdo a la ley, realmente estas amnistías son dables, sobre todo en el caso de quienes pues han cometido delitos en contra de el Estado, básicamente. Bueno, quien detenta el poder tiene el control general de todas las instituciones aquí en el país. La función ejecutiva, que anteriormente era considerado como un poder, evidentemente sigue manejando los destinos del pueblo ecuatoriano, así como otras instituciones, así como otras funciones, la función ejecutiva, la función electoral. Evidentemente, pues, hay que tomar en consideración que esta decisión emitida a manera de resolución aprobada por parte de la Asamblea corresponde a intereses que de pronto se ciñen a un tema estrictamente político y en determinado momento hay que justificarles porque son orgánicos quienes están dentro de la Asamblea y tienen que hacer lo que sus máximos líderes les determinan. Esta acción de indulto de amnistía, perdón, ha sido muy cuestionada en el contexto social e incluso el presidente Lazo ha dicho que él se opone férreamente a esta injusticia cometida por parte de la Asamblea y que va a interponer las acciones legales y constitucionales que le franquea la ley para dejar sin efecto este accionar realizado por parte de los asambleístas. Entonces, en este sentido, pues, este accionar beneficia a unos y perjudica a otros. El pueblo de Quito, cierto colectivo, se siente indignado, pero así también hay que tomar en consideración que este tipo de temas de aplicación de justicia selectiva sirvieron para perseguir a ciertos ciudadanos que evidentemente no habían cometido infracciones. No son todos los que están, ni están todos los que son, pero lastimosamente es una decisión en buena o mala hora de parte de la Asamblea y evidentemente eso tiene que cumplirse. Así Doctor, pero no se le puede dar amnistía a quienes ocasionan delitos en contra de la administración pública y otros casos como tortura, genocidio. Bueno, de acuerdo a lo que dice la Constitución. Por eso le pregunto si realmente es legal o no, porque por ejemplo el Partido Social Cristiano que se opone a esto ha manifestado su descontento e incluso ha pensado en seguir algún tipo de acción, pero ¿es dable en el marco de la ley o no es dable? Bueno, dentro del marco de la ley está plenamente establecido en qué tipo de delitos procede, sea el indulto presidencial, o sea, la amnistía que se da por acción de corte legislativa. Está plenamente establecido, pero ¿quién les discute? Pues a los padres de la patria. ¿Quién les discute efectivamente cuando toman resoluciones que son consensuadas dentro de las bancadas y que van establecidas directamente a beneficiar a cierto grupo de político inmerso de pronto en este tipo de temas? O sea, la ley es clara. Quienes conocemos de derecho sabemos que efectivamente este tema de la amnistía procede en ciertos delitos y en otros delitos no. Pero lastimosamente, pues aquí a veces hay una interpretación de pronto antojadiza a ciertas situaciones y eso evidentemente causa la zozobra social y estamos como estamos. Doctor, hablemos de los indultos presidenciales, la utopía que existe. ¿Quiénes son los que pueden acceder a los indultos presidenciales?
Este es un tema que estuvo en boga hace algún tiempo atrás porque el presidente Lazo con bombos y platillos y en vista a los problemas del hacinamiento carcelario, de las revueltas carcelarias, manifestó que ha firmado un decreto, creo que fue con fecha 22 de febrero, si no estoy equivocado, en el cual él dice que con ese decreto va a descongestionar el hacinamiento existente en las cárceles, que de pronto se da una serie de situaciones por parte del presidente Lazo que le hacen, en el argot popular, meter las patas, como se dice. ¿Por qué? Porque todo lo que de pronto manifiesta él a fin o como razón de la firma del decreto está plenamente establecido dentro de la ley. ¿Cuál es la innovación? Que cumplan el 40% las personas que han sido condenadas con el Código Penal, con el Código de Procedimiento Penal y con el Código de Ejecución de Penas. Eso está en la ley. ¿Cuál es la novedad? Que cumplan el 60% aquellos que han sido sancionados con el Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuál es la novedad? Eso está dentro de la ley. Que aparte de eso cumplan requisitos, como el hecho de portarse bien. Más allá se suma un requisito como es el accionar de que no tenga una investigación previa en curso o un proceso penal. Eso pone una cortapisa de pronto a la realización de pronto de esta acción donde pueden recoger. ¿Por qué? Porque evidentemente estos requisitos tienen que ser verificados posteriormente con un juez de garantías penitenciarias. Entonces, el juez de garantías penitenciarias tiene la misión y la obligación de verificar la reunión de todos estos requisitos y proceder como manda la ley. Pero no hay ninguna innovación en ese sentido como se quiere hacer creer de pronto a las personas privadas de libertad. Es más, se pone una cortapisa porque hay un requisito que en determinado momento se constituiría en una piedra para que puedan acceder a este tipo de beneficio. ¿Cómo es el hecho de la certificación correspondiente de que sobre usted no pesa un proceso penal, una investigación en fase de corte preprocesal? Como todos sabemos, las investigaciones de corte preprocesal, como son las investigaciones previas, gozan de la aplicación del principio de reserva y evidentemente usted no puede andar pidiendo o en ciertos delitos no le van a dar certificación de que a usted le andan investigando con la aplicación del principio de reserva judicial. Entonces, efectivamente eso es inviable, por eso nosotros manifestamos que esto es una utopía. Más rápido, se ha dejado sin efecto la acción penal en contra de aquellas personas que se han hecho favorecidas al tema de la amnistía y no a estas personas que de pronto tienen que salir de las cárceles por el hacinamiento y que evidentemente el presidente Lazo manifestó que pueden ser alrededor de 5,000 personas. Si usted analiza, pide información al SNAI, que es el organismo correspondiente con relación a este tipo de temas, usted va a ver que hasta la presente fecha no existe un mayor porcentaje de personas que se hayan hecho acreedoras a este tema de obtener la salida por este decreto firmado por el presidente Lazo. Entonces, nosotros de manera técnica sí consideramos que es una utopía en este sentido, porque es un sueño de las personas que de pronto quieren recobrar su libertad y que evidentemente tienen un hacinamiento con una sobrepoblación carcelaria de más allá de 19,000 personas privadas de libertad en todos los centros de privación de libertad, mal llamados centros de rehabilitación social aquí en el país. Doctor, ¿quién entrega esa certificación de la que habla este proceso? Mira, es la pregunta del millón, pues, mi querido Jaime, ¿quién entrega? Habría que preguntarle al presidente Lazo, porque el presidente Lazo dice que él se ha reunido con gente de la Fiscalía y con gente de la Corte Constitucional. Entonces, en virtud de eso, ha recibido la asesoría perfecta y encaminado un decreto que tienda a descongestionar las cárceles. Pero no le han dicho, pues, que las investigaciones previas son de corte reservadas. No le han dicho que no le van a extender una certificación de que no le están investigando. Porque puede ser que a una persona que esté de pronto privada de libertad le estén investigando por un delito de aquellos que son susceptibles de la aplicación del principio de reserva judicial. Entonces, ¿usted cómo obtiene una certificación de esa naturaleza? Ese es el punto álgido de pronto de este decreto que va a ser inviable para obtener la libertad de las personas. Y más allá de eso, no se olviden que es en delitos. El decreto establece y apunta exclusivamente en delitos como el robo, pero no dicen qué tipo de robo, pues robo simple, robo calificado, no nos olvidemos que dependiendo de cómo se suscita el caso, es la agravación de la imposición de la sanción, pues. El presidente dice que se aplicarán delitos de bagatela. ¿Cuáles son los delitos de bagatela? Esos delitos de cuantía ínfima con relación a la aplicación de la sanción, delitos que tienen penas de 1 a 3 años, de 3 a 5 años.
Entonces, es inviable la aplicación, más allá de eso que está plenamente establecido. O sea, lo frustrante, lo que molesta, Jaime y queridos amigos, es cómo juegan con el pueblo ecuatoriano, juegan con las instituciones, porque evidentemente eso está plenamente establecido dentro de la ley. Lo único que se tiene que hacer es, los jueces de garantías penitenciarias, el organismo administrativo que se encarga de la rehabilitación social, cumplir el papel y el rol que la Constitución y la ley les ha impuesto, viabilizar todos esos trámites de prelibertad, de régimen, y evidentemente vamos a obtener una desconcentración, en primer lugar administrativa, y en segundo lugar vamos a obtener una acción en la cual las cárceles pues ya no tengan ese hacinamiento por la sobrepoblación carcelaria. Que la sobrepoblación carcelaria se da, Jaime, queridos amigos, por el exceso en la dictación de la medida cautelar de prisión preventiva y porque existen muchas personas que guardan prisión sin estar sentenciados. Y la ley establece que a esos centros de rehabilitación social tienen que ir las personas que purgan o pagan una condena como efecto de pronto de un ilícito de corte penal. Así de sencillo. Doctor, pero esas personas que guardan prisión sin tener sentencia y ya ha pasado la fecha no deben de salir. Bueno, es algo lógico. La ley establece, Jaime, una caducidad del tiempo de aplicación de esta medida cautelar que es que no permite al ciudadano de pronto defenderse en libertad, como es la prisión preventiva. Sí, la ley establece. La prisión preventiva caduca a los 6 meses y al año. A los 6 meses en delitos que tengan penas de hasta 5 años y al año en delitos que pasen sus penas de 5 años. Entonces, en buena lid a veces se cumple y en otras no. Pero el tema es que faltando un día de pronto para que se cumpla esa caducidad, la fiscalía o le arma otro proceso, le formula cargos, pide otra medida cautelar sobre otro proceso, o evidentemente realizan una acción que de pronto vaya en desmedro de ese derecho que se ha ganado esa persona, de no haber sido juzgada en el tiempo correspondiente tal como determina la ley y de que en ese momento sea juzgado ya en libertad. Lastimosamente. O sea, lo vinculan a otro hecho para extenderle la prisión. Exactamente, esa ha sido una práctica muy común y le habla a una persona que tiene experiencia en sentido porque yo sé de lo que estoy hablando, yo conozco, no me estoy inventando ni cosa por el estilo. Correcto, es que se da, nosotros estamos viendo que tantos casos y casos de persecución política, por decirle, uno de ellos podría decir el caso del doctor Freddy Carrión, que está detenido y todavía no tiene ninguna sentencia en firme, ya creo que se caducó su prisión preventiva. Bueno, aquí hay un punto, Jaime, yo creo que los ciudadanos ecuatorianos saben, quienes nos escuchan en este momento, y es que nosotros vivimos la aplicación de un proceso de justicia selectiva, donde se han tomado las instituciones, donde para unos funciona la normativa, la persecución penal de manera inmediata, y para otros, evidentemente, en el cesto del olvido. Pero esto se da en virtud de la convicción y de la línea política que usted tenga y de cómo es catalogado dentro del régimen, cómo es catalogado para el Ejecutivo. Usted es un enemigo del gobierno, usted debe sufrir la persecución de pronto de un aparataje de justicia que no está al servicio de los ciudadanos, sino que está para la persecución de los ciudadanos. Nosotros vemos que a un expresidente todas las instancias de los juicios habidos y por haber en materia penal se la realizaron en menos de un año. Pero quienes litigamos en materia penal, hemos tenido casos que para llegar a Corte Nacional de Justicia hemos tenido que pasar 2, 3 o 4 años. Entonces, aquí hay una afectación a ese principio de igualdad. ¿Por qué a unos sí y por qué a otros no? Entonces, evidentemente, esa es la muestra clara de este proceso de aplicación de justicia selectiva que se está viviendo aquí en el país y que lastimosamente a algunos le ha perjudicado, pues ya a otros ha dejado en la impunidad, dejando que campee de pronto ese tema, pues, y que la corrupción avance. Es complicado, y vuelvo y repito, aquí en este país no existe institucionalidad. Mire, hace un momento creo que me precedió en la entrevista el abogado Hernán Ulloa. Hernán Ulloa, que yo le conozco desde hace muchos años, ¿no? Y como diríamos en el argot popular, nos conocemos de qué pata cogíamos. El punto es que en el famoso Trujillato se encargó, pues, de pronto la Defensoría Pública a una persona que dentro del tema de méritos, de la calificación y todas las evaluaciones, ocupó el puesto 63, escúcheme, Jaime, el puesto 63 a esa persona, cuando en realidad debían encargarle la Defensoría Pública al abogado Jarrín, que fue la persona que en las evaluaciones ocupó el primer puesto.
Entonces, aquí en este país no hay meritocracia. En este país lo que existe es un accionar político de componerlas y de compromisos. Y yo particularmente en este momento le emplazo, porque yo sé que Hernán Ulloa nos estará oyendo hoy, que está presidiendo la nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que sé que tiene un compromiso social con el pueblo de hacer bien las cosas, incluso en la designación de autoridades. Le emplazo. Le emplazo porque mi emplazamiento es público y es el sentir de toda la ciudadanía ecuatoriana. Comience haciendo justicia con respecto a este tema, no solamente las designaciones de los puestos, sino efectivamente los encargos correspondientes. ¿Por qué tendría que estar o seguir encargado un defensor público que ocupó el puesto 73 cuando hoy ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene la potestad de dejar sin efecto ese encargo y poner en realidad a quien se merece por méritos estar ahí dirigiendo, aunque sea de manera momentánea, los destinos de una entidad, de un organismo que es importantísimo dentro del marco de aplicación de la justicia a nivel de país? Entonces, mire, este es un claro ejemplo de cómo se toman de pronto en determinado momento, cómo se tomaron las instituciones, y que bueno, los ciudadanos ecuatorianos, los ciudadanos de bien, a veces creemos que las cosas van a cambiar, y cuando llegan personas a las cuales nosotros conocemos, sabemos de su accionar, conservamos todavía esa esperanza, y esa esperanza la plasmamos de pronto en estos medios de comunicación para que se hagan las cosas como deben hacerse. Ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe actuar apegado a la Constitución, a la ley, a las normas de carácter ético públicas que deben regir a todos los ciudadanos ecuatorianos, mucho más a ellos que son funcionarios públicos. En este sentido, nosotros con el observatorio vamos de pronto a estar pendientes de cuál es el accionar de ese mismo consejo que nos ha dado vida jurídica, que nos ha aprobado como observatorio. Y también quiero aprovechar algo, Jaime, y para que el día de mañana me hagan tendencia a los troles de la prefectura, a los troles del municipio. Doctor Hernán Ulloa, hemos pedido que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social oficie a la prefectura del Guayas y a la alcaldía del Guayas para que se nos otorgue y se nos proporcione toda la información correspondiente a los procesos que han realizado de contratación pública, el tema de dragado del Guayas y todos los procesos que se han realizado, las contrataciones de aquí, de las letras vivas, de las poesías, de haber situaciones, porque hay procesos penales los cuales están en investigación previa y hasta la presente fecha en esta provincia del Guayas en contra de esas personas que han disipado los recursos públicos. No sucede absolutamente nada. Y eso es un motivo de preocupación para la ciudadanía, porque con bombos y platillos se abre expedientes, y expedientes que han pasado más de un año están en el tacho del olvido y que evidentemente ya nosotros sabemos qué es lo que va a pasar. Pero nosotros como observatorio, para vigilar la transparencia, la función pública, no vamos a permitir que estos actos queden en impunidad. Y les digo a los troles, ya el día de mañana, más luego ya se activarán esos troles de la prefectura, de la alcaldía, esos troles de los amigos amarillos, pero evidentemente nada nos va a callar. Nosotros tenemos una misión y es luchar para que los fondos públicos no sean disipados como fondos de hacienda particular de cada uno de los caciques que están en este momento, sea en la prefectura o sea en el municipio. Justamente, doctor Argüello, hace una semana tuvimos aquí a un colega periodista que denunciaba justamente este proceso del dragado del río Guayas, ¿no? Y manifestaba, bueno, pues que hay algunas cosas que no están bien dentro de este proceso. ¿Ustedes conocen realmente cuál es la situación de este famoso dragado del Guayas, a que se ha publicitado tanto, porque ha tenido muchísima publicidad sin aún haber estado realmente adjudicado el proceso? De hecho, a quien se adjudicó parece que no ha cumplido con las condiciones y ya hay una impugnación en ese proceso de las otras empresas que participaron. Bueno, un proceso de impugnación que según la comunicación emitida por la prefectura va a quedar absolutamente en nada, porque aquí el Partido Social Cristiano maneja las instituciones que dan plata, que dan dinero aquí en la provincia del Guayas como latifundios, como terrenos propios suyos. Aquí hay ley, pero parece que no quieren cumplir. He visto yo un comunicado de la prefectura, no sé cuál sea el grado de pronto de certeza con respecto al cumplimiento o no. Pero también esta adjudicación fue observada en primer lugar por el CERCOP. El CERCOP, que también ya tiene contacto con nosotros con respecto a los requisitos como observatorio que nosotros hemos pedido, para que hemos tenido la acogida total y correspondiente por parte de los miembros del CERCOP. Y vamos a hacer el análisis correspondiente porque aquí hay una denuncia gravísima, pues.
de que se juntaron un grupo de amigos, de que no cumplieron los requisitos y que contaron de pronto con la amistad, con el favor de una amiga y que evidentemente se les otorgó la realización de pronto del dragado. Y más allá de eso, mire cómo son. ¿Cuánta necesidad existe de pronto en lugares periféricos donde se inunda Guayaquil, donde ese dragado, donde el desecho del dragado puede ser utilizado de manera gratuita? ¿Van a hacer negocio también vendiendo eso? Cuando hay cuánta gente pobre aquí en Guayaquil que evidentemente necesita un relleno de esa naturaleza y a la cual se le debe ayudar en ese sentido. Pero lastimosamente quieren hacer aquí negocio de todo. Todo es negocio. Nosotros con el observatorio vamos a estar pendientes y vigilantes de que evidentemente se cumplan todos los requisitos establecidos dentro del marco normativo de la ley para que ese dragado vaya. No por mucho madrugar amanece más temprano. Discúlpenme, salen aquí con bombos y platillos a decir que en 50 años no se ha hecho nada. Oiga, acuérdense en el gobierno de Rodrigo Borja, pues. En el gobierno de Rodrigo Borja hubo un dragado aquí en Río Guayas. Entonces hasta para mentir son mentirosos. Eso fue la Trinitaria, que los sedimentos se llevó a la Trinitaria, si no me equivoco. Usted conoce la historia, Jaime, los sedimentos se llevaron a la Trinitaria, pero no les costó ni un sucre partido por la mitad en este tiempo, pues a la gente de la Trinitaria. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Vea, se van a hacer el billete, pues, vendiendo el sedimento. 10 millones. Cuando hay mucha gente que necesita que por favor se le ayude, pero que no les cobren, pues. Doctor, y le digo algo, el proceso del dragado del río Guayas se suspendió justamente porque 2 oferentes presentaron un reclamo y está suspendido, pero parece ser que esto va a ser nada más como una especie de un trámite normal y que seguramente después de unos días ya nuevamente será adjudicado a esa empresa ganadora. Y otra cosa, hay una denuncia también de que la campaña que lleva adelante la prefectura del Guayas, que dice el dragado va porque va, es una copia, pues un plagio. ¿Sí sabe quién es ese plagio? Del abogado Jaime Nebot. O sea, le han hecho al abogado Jaime Nebot, porque esa frase la dijo en el 2013 y justamente ayer el mismo colega periodista Guillermo Lizarzaburo publicó en sus cuentas de redes sociales el reportaje donde está la frase el dragado va porque va. Hasta en eso no saben hacer las cosas. Bueno, evidentemente en la vida yo creo que uno tiene que copiar las cosas buenas, pero no las cosas malas. Y si se da un accionar esa naturaleza, imagínense, con cosas tan ínfimas, tan sencillas. Pero el punto es el perjuicio que se le está causando al pueblo guayacense, al pueblo de Guayaquil, porque evidentemente manejar los recursos de manera disipada, sin una aplicación técnica, sin cumplir los parámetros normativos que determina el CERCOP y las normas de contratación pública, ese es un perjuicio. Y lastimosamente tendremos que esperar que el perjuicio se confabule, que se realice para después de pronto tratar de hacer alguna acción investigativa a través de alguna denuncia. Nosotros vamos a estar perennes y presentes con relación a eso para ver cómo se está desarrollando este proceso, porque tenemos derecho como colectivo, como personas integrantes de un observatorio que responde a los intereses y a las expectativas ciudadanas, de que se nos informe de manera veraz y objetiva cómo se está realizando este proceso en el cual, siendo objetado cómo ha sido, donde pesan denuncias, la ciudadanía guayaquileña necesita saber efectivamente cómo se están utilizando y cómo se están repartiendo los recursos a organizaciones que evidentemente no cumplen los requisitos ni los parámetros. Vuelvo y repito, estas declaraciones harán que ya se activen los troles, pero bueno, lo peor que nos puede pasar ya nos ha pasado a nosotros, así que no tenemos miedo con respecto a este tema. Nuestra ley es ser honestos, éticos, correctos, y así debe ser para todo funcionario público, no causar ningún perjuicio de pronto a la ciudadanía y servir, porque para esto está el funcionario público, para servir. Porque no nos olvidemos, el funcionario público no nos hace ningún favor, el funcionario público nos sirve y tiene la obligación de administrar los recursos y los fondos públicos de la mejor manera, porque caso contrario puede enfrentarse a un proceso de corte penal y obtener una sentencia de hasta 13 años. Doctor, queremos agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Le agradezco mucho, Jaime, y vuelvo y repito, vea, tema de inundaciones no nos ha permitido estar de manera directa en el auditorio. Esto es un llamado de atención a la alcaldía
que en vez de estar bailando, tiktokeando, contratando de pronto estos call centers o de situaciones, con esa plata se dediquen a drenar las alcantarillas, a sacar la basura de las alcantarillas para que el agua pueda fluir y nosotros no vivamos inundados aquí, porque ese perjuicio, este tema de las inundaciones aquí en la Avenida del Bombero, es un tema que tiene 3 kilómetros de carros atrás. Y años. Entonces yo creo que hoy la alcaldía debe preocuparse de pronto de hacer algo en beneficio, pues, de los ciudadanos que vivimos aquí y que pagamos nuestros impuestos, porque nuestros impuestos sí son caros. Un abrazo, Jaime, un abrazo a toda la gente, a la audiencia que nos va a escuchar. Gracias al doctor Joselito Argüello, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Transparencia de la Función Pública.